Estamos en Primera de Corintios, capítulo 12. Los versículos que hemos estado viendo es versículo 8 a 10 y estamos en un mensaje que le puse de título Descripción de los dones del Espíritu, y hoy nos toca parte 2. Vimos parte 1 la semana pasada y vamos a leer los versículos de 8 a 10. Dice esto, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Y luego salta a verso 28 conmigo, por favor. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, y lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. Señor, esta es tu palabra y creemos que es viva, es eficaz, es para nosotros hoy en día, es vigente, Señor, y es poderosa, y es más filosa que una espada de dos filos. Y yo pido que hoy tu palabra cumpla su propósito en nuestras vidas, porque ella misma dice que no va a regresar vacía. Así es que, Padre, tú abre, tú corta, tú examina, Señor, tú cambia, tú anima, tú consuela, tú corrige, haz lo que tengas que hacer, Padre, por medio de tu palabra en cada corazón y alma que está aquí. Señor, pedimos de tu Espíritu que también more, Señor, y sea derramado sobre cada uno de nosotros. Que nos des el entendimiento, Señor. Ayúdame a hablar en una manera entendible, Señor, una manera que no cae duda de lo que se está diciendo. Señor, te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Descripción de los dones del Espíritu, parte número 2. Y la semana pasada, si recuerdan, si estuviste aquí, de hecho que ya tenemos 3 semanas viendo esto de los dones espirituales. Vimos que allí en versículo 1, donde dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esa palabra dones no está ahí en los manuscritos originales, sino que es de los espirituales, de las cosas espirituales. Y de capítulo 2 en adelante, Pablo cambia su enfoque hacia las cosas espirituales, ya no tanto fornicación, comer a ídolos, división en la iglesia, cosas así que carnales, sino que ahora vamos a ver lo espiritual, y dentro de lo espiritual están los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu. Comenté la semana pasada que habían varios lugares donde se mencionan los dones y que estas listas no son exhaustivas. Son un buen punto de referencia, pero no son todos los dones que hay para nosotros como creyentes. Creo que hay muchos más dones y, por ejemplo, les doy unos que no están mencionados aquí, pero hay el don, según la palabra, de abstinencia, de pureza sexual. No sé si recuerdas tú en Primera de Corintios 7, ya lo vimos, versículo 7, dice Pablo, dice, sin embargo, quisiera que todos fueran solteros, igual que yo, fíjate, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. La pureza sexual, la abstinencia de decir yo voy a mantener mi vida sin una pareja, solo enfocada a Dios, es eso, es un don. Es la capacidad de disfrutar de estar soltero y mantener el dominio propio en cuanto a la sexualidad. Es un don, no todos lo pueden hacer. No es mi don y por eso yo me casé muy joven. No es mi don. Y está bien, no lo pude hacer. Quizá tú sientes lo mismo. O quizá otro don podía ser la hospitalidad, que es la capacidad de dar la bienvenida y proporcionar, a quienes necesitan alimentos y alojamiento. Es un don, porque no todos pueden abrir las puertas a los demás. Hay algunos que el pensar que alguien más entre a tu casa, empiezas a sudar, empieza a palpitar tu corazón. Dices, no, yo no puedo. Probablemente no tienes el don de hospitalidad, está bien, no pasa nada, pero si lo deseas, pídelo.
para que Dios cambie tu corazón y que tú tengas mejor el deseo, la necesidad de abrir tus puertas. No importa si está aseada la casa, si esté grande o chica, ¿sí? Si hay juguetes por todos lados o hay trastes que todavía necesitan lavarse, tú abres las puertas a los demás. Si quieres quizás versículos, Romanos 12:13, Primera de Pedro 4:9, ambos mencionan el estar listos para brindar hospitalidad. Otros dones que no están mencionados aquí. Y mi punto es es que hay otros dones y normalmente los menos vistos, los menos mencionados son los más sabrosos. Son los más sabrosos. Y eso es lo que estamos viendo, estamos por hacer. Hoy vamos a ver el resto de los dones aquí en versículo 10, porque no pudimos terminar la semana pasada. Entonces vamos a empezar con profecía, porque ahí nos quedamos, que es un don. Y luego vamos a ver versículo 28, que lo leímos, los dones mencionados ahí. Y luego la próxima semana vamos a terminar este estudio que le pusimos, descripción de los dones del Espíritu, viendo Romanos capítulo 12, porque en Romanos capítulo 12 también hay otra lista de dones del Espíritu. Entonces, de nuevo, no hay apuro. Si hoy no terminamos lo que tengo aquí escrito, no pasa nada, no hay apuro. Lo importante, creo, es que todos tengamos un amplio entendimiento de los dones según lo que dice la Biblia, porque sin duda tú has entrado a una iglesia donde entras y dices, eso es una locura. ¿Qué fue eso? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Por qué hay gente en el suelo? ¿Por qué otros ladran? ¿Por qué otros se ríen en una manera incontrolable? Todas esas cosas han pasado por la iglesia y le echamos la culpa al Espíritu Santo. Les digo que en Juárez hay una iglesia, se me olvida el nombre, pero en Juárez hay una iglesia donde dicen que el Espíritu se suelta. Sí, y de pronto está el pastor y allá está, y luego en cuanto él hace así con su mano, es como que tiene el poder de un Jedi, ¿no? Y ¡fum! Y luego todo se cae, ¿no? Y allá va por allá, y lo encuentran allá, y va tumbando y haciendo, y la gente loca, y le echamos la culpa al Espíritu Santo, y ese no es el Espíritu Santo. Eso causa miedo en la gente, causa temor. Causa que el incrédulo que sinceramente está buscando al Espíritu Santo, a Dios, llegue y entre y diga, ¿qué es eso? Mejor me largo de aquí. ¿Sí? Y no se vale. Como iglesia no debemos de tener eso como punto de referencia para el Espíritu Santo. Y por lo tanto, y créeme, o sea, no me mandes correo, no me busques por Facebook diciéndome cosas. Mira, hay versículos que yo sé que la iglesia que hace eso usan. Y normalmente la mayoría de esos están en Hechos, ¿sí? Porque ahí sí se ven unas cosas medio extrañas. Y llegaba el Espíritu Santo y todos hablaban en lenguas. Oh, estamos por hablar de lenguas, ¿sí? Pero tienes que tomar en cuenta que Hechos sucedió antes de Primera de Corintios. Entonces, sin duda, hubo un desenfreno en la iglesia y por lo tanto Pablo tiene que ver lo que estaba pasando en la iglesia y ponerle un orden. Si tú crees que la Biblia, toda la Biblia es inspirada por Dios, entonces tienes que tragarte esto entero, porque es la palabra, es lo que Dios hizo. Entonces sí, yo sé, no me mandes una disertación de hojas de que en este versículo esto y el Espíritu Santo los llenó y hablaron en lenguas, lo sé todos, lo he investigado, pero aquí hay orden y la palabra no se contradice, ¿ok? Entonces no se contradice, ya vimos Hechos, estamos ahora en Corintios, se desenfrenaron las cosas y Pablo dice, hey, tranquilos, vamos a hacerle de esta manera, inspirado por Dios. Así es que nos quedamos en profecías. Dice esto, al otro, verso 10, el hacer milagros, a otro profecía. El don de profecía se manifiesta en una de dos maneras. La primera manera es en predecir algo que va a suceder. Por ejemplo, un evento, una circunstancia o el propósito de Dios en el futuro.
Es realmente la función que ocupaba la mayoría de los profetas en la Biblia. Si ves a cómo ejercían ellos su llamado, su puesto de profeta, es que eso hacían, anunciaban lo que Dios les decía. Ustedes recuerdan que he mencionado que el profeta tenía el llamado a ser como la persona entre Dios y la gente. Entonces, él iba, escuchaba de Dios y luego venía y le hablaba a la gente. ¿Sí? Mientras que el sacerdote hacía lo opuesto, el sacerdote intervenía por la gente hacia Dios. Entonces él tomaba a la gente, veía lo que estaba pasando, se presentaba a Dios y luego le presentaba a Dios la gente. Por eso si recuerdan en las misas antiguas de latín, el sacerdote no veía a la gente, sino que veía al altar. Porque él estaba como persona intermediado hacia la gente, hacia Dios, discúlpame, para la gente, era uno de ellos. Sí, entonces se ejerce de esa manera. Estas personas daban a conocer la voluntad de Dios que estaba diseñada para influenciar a las personas. Esa es profecía en cuanto a predecir. Hechos 21, quizás recuerdas la historia, no la vamos a leer ni voltear ahí, pero lo puedes anotar. Tenemos la historia de Pablo regresando de su tercer viaje misionero. Y Pablo llega ya a la costa en Tiro, de Tiro se pasa un tiempo con los hermanos allí en la costa, y de ahí llega a la casa de Felipe en Cesarea, rumbo a Jerusalén. Ya es su último viaje misionero, porque ya llegando a Jerusalén sabemos que lo van a arrestar y luego en su rumbo a Roma, y así termina el libro de Hechos. Pues ahí dice la Biblia que cuando llega a la casa de Felipe, Felipe es el mismo que fue mandado a Samaria, el que le presentó el evangelio al eunuco ahí de Etiopía. Ese es el mismo Felipe, pero ahora Felipe vive en Cesarea y dice que llega ahí a hospedarse Pablo, y en eso llega otra persona, un hombre, un profeta, dice, de nombre Ágabo. Dice que este hombre Ágabo se acerca a Pablo y tomó el cinturón de Pablo, y él mismo se ató, todavía no entiendo cómo lo hizo, pero él mismo se ató las manos y los pies con el cinturón de Pablo y dice esto, fíjate, dice: el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles, hablando de Pablo. Y sabemos que Pablo en efecto es tomado por los judíos y es entregado a los gentiles. Esa es profecía, prediciendo el futuro. Ese es el don de profecía. Este don sabemos que se puede manifestar de esa misma manera hoy en día, solo que cuidado con desear ese don. Ojo, cuidado. Es una gran responsabilidad hablar de parte de Dios. No lo tomes como algo ligero decir Dios ha dicho o el Espíritu Santo declara, como dijo Ágabo. Cuidado cuando tú abres la boca de esa manera. Dios lo toma como algo muy serio, tan serio que en Deuteronomio capítulo 18 dice que el profeta que decía algo que Dios no lo mandó a decir debía morir. Si uno profetizaba y no se cumplía, moría. Hablar por Dios es algo muy serio. Sí, tienes que tener cuidado, que Dios me dijo. Sí, no entiendo cómo hay pastor tras pastor que se para y dice: Dios, espérate. Hay algunos que tienen la audacia que en medio de su mensaje dice: espérate, me está hablando Dios. A lo mejor tú lo has visto. Y empiezan a hablar. Yo me iría porque pueda caer un rayo en ese momento. O sea, cuidado. Dios lo puede usar, y Dios hoy en día puede usar ese Dios de profecía de esa manera. Pero sabes, es una cosa predecir, pero es otra cosa presentar. Y es la otra manera que el don de profecía se usa, y creo que es la manera que se ve más hoy en día. Y nos lleva a esta segunda manera de manifestarse el don en profecía.
Esto es más cuando Dios pone una escritura en tu corazón. No sé si te ha pasado que a veces Dios te da una escritura y es para una persona específica. Sí, tú estás leyendo y Dios lo pone en tu corazón. Normalmente es una escritura, a veces, porque puede suceder cuando estés leyendo, pero puedes ir esto en la pecera y Dios pone algo en tu corazón y normalmente es una escritura que ni sabías que estaba en ti. Y de pronto llega a tu corazón y no solo es una escritura, sino que es una persona y dices, esto es para esta persona. ¿Sí? No estás presentando algo en el futuro, simplemente les estás dando palabra. Y si Dios pone una escritura en tu corazón y la llevas a una persona, entonces tú estás usando el don de profecía. Estás presentando la palabra de Dios. La palabra específica, lo puedo decir, de Dios. Pero aquí está el problema. Para que tú seas usado de esa manera, para que Dios te dé el don de profecía a ti, tienes que tener la palabra de Dios dentro de ti, si no, ¿cómo te va a dar Dios ese don? O sea, si tú tienes puras novelas, ¿sí? Y SpongeBob, o sea, ¿qué piensas que va a salir de ti? ¿Lo que dijo la novela? ¿Lo que dijo la caricatura o la película o lo que sea? Entonces tú tienes que cuidar lo que entra en ti. Para que Dios te dé el don de profecía, presentar su palabra, requiere que tú tengas compañerismo cotidiano con Dios, con su palabra. Si no, ¿cómo va a salir de ti algo? ¿Cómo te lo va a dar Dios? Dios no es un genio que tú le puedes sobar a la lamparita y sale. Y, ok, ¿tú qué quieres hoy? Pues dame sabiduría, ok, te la doy. O sea, así no funciona Dios. Dame el don de profecía. Ok, dile a esta persona la otra cosa. Así no funciona Dios. Dios quiere que tú tengas compañerismo con Él. Y cuando tú lo tienes por medio de su palabra, Dios te da el don de profecía. Y sabes, si te pinto el cuadro de esa manera, ahora entiendes por qué muchos prefieren el don de profecía que predice las cosas más que presentar las cosas. Presentar la palabra escrita de Dios a través del don de profecía requiere que tengamos comunión con Él, pero muchos tienen pereza espiritual. Y este es el problema. Se nos hace más fácil, Señor, mejor dime el futuro. Y lo sobas a la lamparita, ¿no? Señor, sal y dime por favor el futuro. Porque eso no requiere que tú estés en la palabra. Eso requiere que tú estás buscando algo así sobrenatural de Dios que Él te dé para que tú digas, para que tú proclames a los demás. Pero presentar la palabra de Dios requiere esfuerzo. Requiere que tú estés en su palabra. Fíjate, para muchos de nosotros, la ausencia de estar en la palabra de Dios nos prohíbe tener este don. Y tú dices, ¿por qué yo no tengo el don de profecía? ¿Cuánto tiempo pasas en su palabra? Ahora no es una garantía, no te estoy diciendo que te lo va a dar, porque Dios lo hace, después veremos a quien Él quiere, cuándo Él quiere, cómo Él quiere. Sí, pero si no está la palabra en ti, créeme, no va a haber don de profecía para presentar la palabra. Entonces el don de profecía, predecir o decir, Dios está diciendo X cosa, algo sobre el futuro, o presentar. Entonces, predecir o presentar. Dios ya dijo esto, porque la palabra ya está escrita, Dios ya lo dijo. Entonces, Dios ya dijo esto y ahora te lo comparto. Son dos maneras que el don de profecía se manifiesta. Después de eso, nota que dice a otros discernimiento de espíritus. Primero, lo que no es, porque se me hace muy importante cuando leemos cosas como espíritus y discernimiento y todo eso, pensamos a veces que es expulsar demonios o espíritus. Esto no es eso. La palabra discernimiento es literalmente, fíjate, distinguir o juzgar.
Entonces es el don de distinguir o juzgar espíritus. No tiene que ver nada con la liberación o el exorcismo de demonios o espíritus. De hecho, se me hace muy interesante porque eso también se maneja mucho en la iglesia, la liberación. ¿Has oído de eso? Aquí jamás vamos a liberar, ¿sabes por qué? Porque en Cristo eres libre. ¿Quieres liberación? Acepta a Cristo en tu corazón y serás libre. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, dice la palabra. Pero usamos el púlpito para decir, vamos a liberar a la gente. Y no se vale. No se vale, esto no tiene que ver nada con eso. En las listas de los dones del Espíritu jamás vas a encontrar el don de liberación. No hay. No hay don de liberación, no hay ministerio de liberación en la palabra. Lee tu palabra, no dejes que te engañen. Ahora, no es porque no hay demonios. ¿Ok? No estoy diciendo eso, porque sé que hay regiones celestiales, o sea, hay más que nosotros de los que estamos aquí. El reino espiritual y demoníaco existe, tienes que saberlo, hay. Entonces no es que no hay ministerio de liberación porque no hay demonios o por otra cosa, sino el no creyente no es que no pueda ser poseído tampoco, sino que la Biblia no le da importancia a eso. El que no está en Cristo puede ser poseído por un demonio. Y quizá aquí es bueno pausar un momento para hablar de esto, de lo que es liberación, de lo que es expulsar. Porque quizá para ti tienes una idea errónea de lo que es. Ahora, lo digo rápido, y tienes que saberlo, por si tienes como un temor en ti como creyente. El creyente no puede ser poseído, ¿ok? Lo tienes que saber. Un demonio no puede habitar en ti, es imposible. Al momento que tú le das control de tu vida a Dios, dice la Biblia que entonces el Espíritu de Dios mora en ti. Apunta Juan 14, versículo 17. El Espíritu mora en ti. Y si es cierto que el Espíritu mora en ti, yo le creo a la palabra más de cualquier otra persona que me diga lo opuesto. Y si es cierto que el Espíritu Santo mora en ti, entonces 2 de Corintios 6:14 nos hace la pregunta, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ahora, porque Dios mora en ti y porque el Espíritu Santo está en ti, tú puedes tener la certeza que ya no puede haber compañerismo en ti entre los demonios y el Espíritu Santo. Ya no eres tú un lugar de encuentro para el enemigo. Si tú quizá estás dudando con eso, ni me quiero meter en el espíritu de alcoholismo o de pornografía, no son espíritus, amigo, le llamamos pecado, es pecado, no son espíritus, no se ve en la Biblia, es pecado. Trata con tu pecado y eliminas esa cosa que tú piensas es un demonio o un espíritu en ti. Como creyente no puede morar en ti. Para el cristiano, ahora escúchame, si tú eres creyente hoy esta mañana, si tú no eres, esto te debe de enchinar el cuero, debes de estar sudando ahorita, debes de estar diciendo, ¿qué hago para recibir al Señor? Porque tú eres un lugar de encuentro para el demonio, para el enemigo. Eres su aliado si no has puesto tu fe y confianza en el Señor. Ahora, quizá no llegaste esta mañana para escuchar eso, pero te lo tengo que decir en amor. En amor es importante que tú lo sepas. Pero para ti, para el cristiano, para la persona que ha puesto su fe y su confianza en el Señor, y al final te voy a dar oportunidad de que hagas exactamente eso, por si eres tú el que está sudando. Para el cristiano, cuando Jesús muere y rompe toda cadena, elimina todo pecado, perdona
todo pecado en tu vida, de ese punto en adelante, cuando tú lo aceptas, ahora tú solo tienes que caminar en victoria. Caminar en victoria. No se trata, Jesús ya rompió toda cadena de adicción, de maldición, de pecado. No te digan que hay maldiciones generacionales. Eso se maneja mucho en la iglesia. Y tú ven para romper esa cadena. Cristo ya la rompió. Ahora tú solo tienes que caminar en victoria, porque tu abuelo y tu bisabuelo y tu abuela y todos en tu familia son alcohólicos. No quiere decir que tú vas a ser alcohólico. En Cristo, Él ha rompido esa cadena. Pero, aparte de Cristo, pues es lo que ves, es lo que sabes, es lo que tu carne desea. Entonces, si no estás tratando de vivir por Cristo, como no creyente, entonces estás viviendo para la carne y por lo tanto lo que tú ves, eso haces. Y si tu abuelo y bisabuelo y abuela y todos están tomando, ¿qué vas a hacer tú? Porque no tienes poder en ti, no tienes el poder del Espíritu Santo. Fíjate, la palabra dice que Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo que resucitó a Jesús entre los muertos. ¿Sabes cuánto poder se requiere para resucitar un muerto? Un montón. No tengo exactamente el porcentaje, pero es mucho. Y ese poder tú lo tienes, dice la palabra. En ti, en ti. En ti Dios te ha dado ese poder. Entonces tú solo caminas en victoria y a lo mejor dices, pues ¿cómo le hago? ¿Qué hago para caminar en victoria? Te memorizas versículos como Primera de Juan 4:4, que dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Victoria, liberación. ¿Quieres liberación? Lee ese versículo, memorízatelo. Ya no hay uno que es más fuerte que yo, porque el Espíritu mora en mí. Ahora no te arremangues tú las mangas y digas, vente enemigo. O sea, no le puedes ganar tú. Pero el Espíritu que mora en ti, claro que sí. Él lo puede hacer. Puedes tomar Efesios capítulo 6. Te puedes poner la armadura de Dios. ¿Cómo vences al enemigo? O te pones la armadura de Dios. Conoce Efesios capítulo 6, ponte todas las piezas de la armadura y camina en victoria. Entonces, un cristiano poseído no, pero checa esto, oprimido sí. Oprimido sí, el creyente puede ser atacado por el enemigo, pero él no puede tomar el control de tu vida. No puedes culpar al enemigo como creyente. Es imposible. Y para tener victoria, tienes que ir a la solución, que es la palabra, y palabra, y más palabra, y más palabra. Si ahorita algo te está venciendo, probablemente es porque no has puesto suficiente palabra en ti. Primera de Pedro 5, versículo 8 a 10 te habla de sed sobrio. Sed sobrio, velad, resistid al enemigo y él huirá, dice la palabra. Él huirá. Tienes que tener palabra en ti. Palabra en ti. Para que Dios use eso en tu vida, para resistir al enemigo. Porque créeme, escuché de una iglesia, no sé si sea aquí en esta ciudad o otra, si la sabes cuál es, no me digas porque no quiero saber, pero que tienen sus noches de batalla espirituales y supuestamente luchan con el enemigo y salen con moretones y con los ojos morados. Y yo creo entre ellos se están golpeando, no sé qué está sucediendo. Pero digo yo, qué locura. Pensar que vamos, dice aquí que velad y resistid, sed sobrios, y él huirá. No tienes que luchar con él. No le ganas. Más allá no es tu lugar, Dios quiere luchar en tu lugar. Si tú y yo simplemente permitimos que entre la palabra en nuestra vida, solito huye el enemigo, solito sale el pecado.
entra lo bueno como una espada y sale lo malo. Ahora, si alguien quiere involucrarse en expulsar demonios del incrédulo, porque eso puede pasar. Hay incrédulos que son poseídos por el enemigo y hablan como una mujer que habla como hombre, tiene un poder impresionante, porque no es ella, no es él el que está ahí, sino que es el enemigo. Sí, y si alguien quiere involucrarse en eso y decir, pues ese es mi ministerio, pues allá ellos. Pero bíblicamente no menciona el don o el ministerio de liberación de demonios. ¿Sucedió? Oh, sí, tú lees los evangelios. Muchas veces. Jesús expulsó muchos demonios, pero siempre de un no creyente. Muchos demonios, pero al parecer el enfoque de la iglesia de Hechos en adelante no es eso. No es la expulsión de demonios. No es porque no hay, sino que no es el enfoque, no es el punto. Ahora, si tú lo quieres hacer, allá tú, no me invites, yo no quiero ir contigo. Entonces, discernir espíritus es simplemente esto, porque dices, bueno, entonces, ¿qué es discernir? El don de discernir. El don de discernir espíritus es la capacidad de discernir claramente el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Normalmente se usa en cuestión a doctrina errónea. ¿Sí? Se usa a discernir si alguien es un lobo vestido de oveja o si alguien está tratando de abusar de ti espiritualmente. Ahí es donde tú puedes pedir el don de discernir espíritus. Señor, algo como que no está bien aquí. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando, Señor? Dame el don de discernir. ¿Sabes? Lo deberías de pedir en cuanto a lo que yo diga. No te tragues entero lo que te estoy diciendo. Tú escudriña la escritura y pide el don. Cuando yo predique, cuando llegue, Señor, dame el don de discernir. Porque ¿cómo sabes si yo te estoy tratando de engañar? Ahora, no lo estoy haciendo. Pero ¿quién te va a decir? Sí, estamos aquí para que te engañe. No, te lo digo, pero no tomes mi palabra. Pide el don de discernir, a ver si lo que yo estoy diciendo es verdad. Dijo un pastor que con este don de discernir espíritus, uno puede distinguir la realidad de las falsificaciones, lo de Dios versus lo del enemigo, la enseñanza verdadera versus la falsa, y en algunos casos motivos espirituales versus carnales. Es el don de discernir y Dios para todo creyente te lo ha dado. Si tú te has involucrado con una persona y dices, es que no sé si es la persona correcta para mí, pídele a Dios. Señor, dame el don de discernir, quiero saber, porque no quiero tomar una mala decisión. Si esta es la persona para mí, entonces dame el don de discernir, Señor. Y Él es bueno, porque si tú le pides pan, no te va a dar un escorpión, te va a dar una piedra. Pídeselo. Ese es el don de discernir espíritus. Ahora, diversos géneros de lenguas. Noten las palabras plurales en esta parte. Diversos, géneros y lenguas. Todos están escritos en plural. Esto primeramente nos indica que no es solo una lengua o idioma, sino que muchos. Son muchos idiomas, muchas lenguas, no solo una. Ahora, hoy, para que vuelvas la semana pasada, o la semana que entra, hoy solo voy a tocar el tema de lo que son las lenguas. Lo que son. Porque, ¿sabes? Si ni la semana que entra, sino que más adelante en versículo 13 y 14, mayormente en capítulo 14, discúlpame si dije verso, pero en capítulo 14, Pablo nos va a explicar el uso correcto de este don. Entonces, hoy no me voy a enfocar tanto en el uso del don, sino que más bien en lo que es. La palabra lenguas en el griego es glosa, de donde nosotros, o de donde deriva nuestra palabra glosario.
que un glosario es un catálogo de palabras y expresiones. ¿Están conmigo? Esa es la palabra glosa, lenguas. De ahí viene. Glosa simplemente significa un idioma o un dialecto utilizado por un pueblo en particular. Lenguas entonces no son una serie de algarabías. ¿Sí sabes lo que son algarabías? De ruidos. ¿Están hablando de ruidos? No es una serie de ruidos o farfulladas, tampoco. Que farfulladas simplemente son palabras que se hablan rápidamente y atropelladamente, que son inteligibles. Eso no es lenguas. Si lo vamos a usar y si vamos a tener el don de lenguas, según lo que dice la palabra, cuando alguien habla en lenguas, es porque Dios le ha dado a esa persona en el Espíritu un idioma real en oración a Dios. Es un idioma real, o sea, ponte a pensar en todos los idiomas muertos. O sea, idiomas que en un tiempo existían, pero que ya no. Sí, son muchos. Dentro de México tenemos muchos idiomas que en un tiempo las indígenas los hablaban, no, que ya no existen. Son idiomas. Y por lo tanto puede ser una lengua. Ahora, lo más básico para entender esto del idioma es que, en el idioma, hablando de hablar tú y yo, cuando hablamos, cuando nos entendemos, dos personas están de acuerdo que ciertos sonidos tienen un significado, ¿verdad? O sea, es como lo básico del idioma. Por ejemplo, si yo digo perro, tú sabes lo que estoy diciendo, ¿no? ¿A qué se te viene a la mente? Probablemente tu mascota, si tienes una, qué chulo, ¿no? Mi perro. O sea, te viene a la mente un animal, es un animal doméstico, ¿sí? Pero, en inglés, el sonido, porque ya ni voy a decir la palabra, pero el sonido para perro es dog. Los suecos dicen hund para perro. Entonces, si estás conmigo, lo más básico es que palabras, sonidos significan algo. Entonces, sí es cierto que cuando usamos el don de lenguas, estamos hablando algo entendible, pero no para nosotros. Entonces, estamos de acuerdo con Dios, porque son dos partes. Para que el idioma funcione tiene que haber dos partes. Yo digo perro, tú entiendes que es un animal doméstico. Entonces, en cuestión a lenguas, no te me pierdas, estamos de acuerdo con Dios en que cuanto el Espíritu Santo ora a través de nosotros, que aunque nosotros no podamos entender lo que estamos orando, Dios sí lo entiende. Dios sí lo entiende. Porque no son farfulladas. Voy a ver qué es lo más rápido que yo pueda hablar. Y voy a decir la misma palabra 100 veces. Eso no es lenguas. Discúlpame si para ti dices, es que yo pensé que tenía el don de lenguas. No, tú tienes el don de farfulladas. ¿Sí? Y es otra cosa. Que ese no es don en la Biblia. No quise ofender a nadie, pero tenemos que tener el entendimiento correcto de lo que son lenguas. Mira, yo no tengo el don de lenguas. Creo una vez en mi vida he hablado en lenguas. Que para muchos de ustedes van a decir, entonces no tienes, no has sido bautizado con el Espíritu Santo, porque eso enseñan muchas iglesias. Para ser bautizado por el Espíritu Santo, la evidencia es lenguas. Mi esposa fue a una reunión de mujeres en León hace poco y la mujer que estaba ahí predicando eso decía. O sea, hablen en lenguas para que muestren la evidencia del Espíritu Santo en sus vidas. No es cierto. Hechos, sí. Sí lo vemos, pero no siempre. No siempre, porque hay veces que gente recibió al Señor, fue bautizada con el Espíritu y no habló en lenguas. Entonces no es la única evidencia para ser o para tener el Espíritu en tu vida. Así es que lenguas no es nada más que eso, la capacidad de impartir un mensaje espiritual en un idioma
que el que habla no ha aprendido. Si yo ahorita empiezo a orar en inglés, Lord, I pray that you would just bless everybody that's here, that you would put your hand upon them, and that you would just fill them all with your spirit, and that you would help them to all have just a wonderful week today. Para algunos eso se oye como lenguas, ¿a poco no? Porque no me escuché, no sabes lo que dije. Pero no es el don de lenguas, porque yo domino el inglés. ¿Están conmigo? Entonces yo puedo empezar a hablar en inglés y, mira qué bonito habla el pastor en lenguas, estoy hablando en inglés. Es un idioma que, pero para ti, si tú no sabes inglés, pueda que tú te sueltes hablando en inglés y ese es el don de lenguas. Oye, yo ni sabía que conocía el inglés y lo estoy usando. Es el don de lenguas. Eso es. Hasta ahí voy a llegar en cuanto a este don. Y lo hago a propósito porque creo esto. Creo que si podemos meditar en lo que es simplemente un idioma entendible, un idioma real, vamos a poder aceptar y recibir el cómo y el cuándo se usa este don de lenguas en las próximas semanas. Pero si tú no entiendes lo que es y piensas que es algo que tú tienes que como que fabricar, ¿sí? Y que, lo tengo que, voy a decir algo, ya ahí sale y dices un montón de cosas, entonces no es el don de lenguas, no tienes una idea. Quizá no quieres oír esto, pero nos vamos a dar cuenta que realmente el don de lenguas tiene un lugar muy especial en la vida devocional del creyente, pero un lugar muy pequeño en la vida corporativa de la iglesia, que es donde normalmente se usa. ¿No? Se sueltan todos hablando en lenguas. Pero si lo ves en la Biblia, eso es algo entre el Señor y tú. Eso lo vamos a ver más adelante. Eso es algo bonito. Estoy convencido que es algo hermoso cuando uno entiende lo que es. Y cuando usamos el cómo y el cuándo en obediencia a la palabra. Creo que es algo hermoso y creo que hoy en día lo tenemos al revés y por lo tanto muchos le tienen miedo al don de lenguas. Quizá tú eres esa persona. Empieza a hablar en lenguas y si lo usa erróneamente, es el don de discernir espíritus. Entonces dices, algo está mal aquí. Yo les he dicho mi historia, lo conté la semana pasada, eso pasó en mí. Yo nací espiritualmente en una iglesia carismática, donde se soltaba, ¿te acuerdas el viejito que bailaba? Les dije la semana pasada. Por todos los pasillos y andaba y nadie lo paraba. Le daban cuerda, estoy convencido. Y se soltaban todos en lenguas, pero yo no escuché eso hasta que recibí al Señor. No es que no estaba sucediendo, sino que como que Dios me tapó los oídos, a mí y a mi esposa. A mi esposa y a mí, mejor dicho. Pero al momento que yo acepté al Señor, al siguiente domingo lo escuché y dije, algo está mal aquí. ¿Qué es esto? Y empezamos a escudriñar las palabras como los de Berea, ¿y qué creen? Me di cuenta que no era bíblico. Hay un orden para lenguas. Y es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Entonces vean lo que sigue en verso 10. Dice, y al otro, interpretación de lenguas. Para entender este don, voy a hacer lo que dije que no iba a hacer, y eso es explicar el cómo lenguas suceden o cómo se usa el don de lenguas. Pero lo tengo que hacer así como muy breve, porque si no, no vamos a entender la interpretación de las lenguas. Y porque aquí lo menciona, les tengo que decir que el don de lenguas, y esto lo vamos a ver detalladamente en los próximos estudios, pero el don de lenguas se usa primordialmente como una oración hacia Dios. Eso es lo que es, lo dice la palabra. Es una oración que tú estás haciendo hacia Dios. Primera de Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla. Ahora, dentro de todo eso,
Pablo explica, y estoy haciendo todo lo posible para no adelantarme, porque es tan difícil como hablar parte de lenguas, pero no en su totalidad, pero hay mucho que viene. Capítulo 14 creo se enfoca casi todo en eso y nos va a dar el orden y lo demás. Pero dentro de eso, de lenguas, de hablar a Dios, de orar con Dios, Pablo explica que si se usa en público, por eso dije que es más importante, así como en tu vida devocional, es cuando realmente estás tú en tu casa, estás leyendo y Dios te da el don de lenguas y hablas con el Señor y oras. Y ese realmente es el uso que se ve. Pero, si se va a usar en público, entonces tiene que haber alguien que interprete la lengua y por lo tanto el don de la interpretación de lengua. ¿Estás conmigo? Es así como funciona. Esta interpretación puede ser la misma persona o puede ser otra persona que habló, que escuchó la lengua y la va a interpretar. Personalmente yo lo he visto de las dos formas. Yo he visto cuando alguien se para y en orden habla una lengua y esa misma persona la interpreta después de haberla dicho. Y lo he visto también que una persona acá habla la lengua y la otra persona se para allá y interpreta lo que dijo esa persona. Y cuando las lenguas se usan en una manera bíblica es algo impresionante, no sé si te ha tocado. No estoy hablando que ya no se oigan porque están aturdidos porque todos están gritando a la misma vez, sino que el orden que le da Pablo, 2, no más de 3 a la vez, y que haya interpretación, es lo que dice la palabra. Entonces, si tú has experimentado algo diferente a eso, es incorrecto, es erróneo, es un abuso del don de lenguas y me asustas cuando lo haces. Eso no lo hagas. Bueno, así vamos a dejar el don de lenguas, aunque hay mucho más que decir. Pero síganme a versículo 28, ahí termina 10, 28 dice así: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Para entender versículo 28 tenemos que saber que de versículo 10, donde acabamos de dejar los dones, que lo vamos a ver no la próxima sino la que sigue, ¿sí? De versículo 11 a 27 Pablo compara la iglesia con un cuerpo. Y si lees todos esos versículos vas a ver que dice que no todos somos un oído y la mano y todo eso. Entonces ese es el contexto. Entonces sí sé que me salté, pero me salté a propósito porque en versículo 28 está una lista de dones. Entonces los quiero ver así en su totalidad antes de que sigamos con el capítulo. Entonces termina Pablo hablando del compañerismo de que tenemos, de esa comparación del cuerpo de Cristo con un cuerpo humano. Y luego empieza verso 28 hablando de unas de las partes del cuerpo. Entonces el cuerpo, estamos de acuerdo, tiene muchas partes, ¿no? Pies y manos y cabeza y ojos y órganos internos. Entonces está hablando de todo eso y empieza versículo 28 hablando de esas partes. Mira, dice: y unos puso Dios en la iglesia como apóstoles, como profetas y terceros maestros. Esos no son dones, ¿ok? Esos son ocupaciones dentro de la iglesia. Efesios 4, 11 y 12 te habla también ahí que Dios ha puesto a unos como evangelistas, apóstoles, maestros, ¿sí? Pastores. Entonces, eso no está hablando de dones. Los dones empiezan cuando dice que luego los que hacen milagros. Después los que sanan. Ya vimos eso la semana pasada, entonces no los vamos a ver otra vez. Les mencioné que unos dones se repiten. Y aquí los está repitiendo una vez más. Si tú lees 8 a 10 vas a ver que ahí vimos milagros y que también aquellos que sanan o dones de sanidades vimos la semana pasada. Y luego sigue uno de mis favoritos.
los que ayudan. ¿Sabías que el ayudar es un don? Es un don. No todos lo tienen, porque no todos quieren ayudar. Es un don. Este es el único uso de la palabra ayudar en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento. No vas a ver esta palabra en ningún otro lugar, sino que en cuanto a este don, el don de los que ayudan. El que ayuda es básicamente la persona que presta ayuda a otros en la iglesia con compasión y gracia. Quizá eso te describe a ti, o quizá eso no te describe a ti. Y está bien. Yo pienso que lo debes de anhelar y que lo debes de pedir, pero sé que para algunos el servir a los demás no es. De hecho, que vamos a ver en Romanos, hay el don de servir también. Ese es otro rollo. Lo veremos la próxima semana. El servicio es diferente al ayudar. Y aquí está la diferencia, que el don de servicio en Romanos 12 involucra más a servir a la iglesia, en la iglesia, servir, dar, ayudar, ujieres, todo lo demás. Mientras que el don de ayudar mencionado aquí involucra servir a la iglesia. Entonces es en y a la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? La novia de Cristo. Tú y yo. Es eso, es el don de ayudar. Esto se ve cuando alguien está dispuesto a ayudar a alguien en cualquier momento. En cualquier momento se descompone el coche y allí está esa persona para prestarte ayuda. O sea, así, tú sabes que puedes confiar con esa persona. Sales de aquí y a alguien se le vació la llanta y tu primer instinto es ir a ayudarle. O sea, te está gruñendo la tripa como a los demás. Y quieres ir al menudo. Y sabes que está muy rico. De hecho, que ves la hora y dices, están por terminar. O sea, ya no va a quedar más que puras patas en el menudo, ¿no? Ya no va a haber pancitas. Pero tú dices, tengo que ayudarle a esa persona. Ese es el don de ayudar. Ese es el don de ayudar. Se enferma a alguien o le da a luz a alguien, a un bebé, y allí estás para darle a esa persona comida o apoyo o lo demás. Ese es tu instinto. No es que tenga que salir el correo de una persona que diga, oye, vamos a ponernos de acuerdo para darle de comer a esta persona que la acaban de operar y no puede ayudarse ella misma. Que sí, yo lo hago, sino que para ti es un don, o sea, tú lo quieres. Tú quieres ayudar antes de que te lo mencionen. Ese es el don de ayuda. Spurgeon dijo, ustedes conocen a Carlos Spurgeon, dijo que el que tiene el don de ayuda probablemente tiene un corazón que realmente le importa, rápidamente ve la necesidad sin que le digan y rápidamente llega a los necesitados. Ese es el que tiene el don de ayuda. Un rostro cariñoso que anima y bendice. Ese es el que tiene el don de ayuda. No el que le toca a la persona, pues toma, me dijeron que tenía que hacerte algo de comer porque te acaban de operar, entonces ahí te va. Ese no es el don de ayuda, sino que tú tocas y dices, Dios te bendiga. Lo hice con amor, esto con amor. No he parado de pensar en ti, de orar en ti, desde que te sucedió lo que te sucedió. Si tú nunca piensas en el bienestar de los demás, es muy probable que no tienes este don. Pídelo. Creo que es uno de los dones más satisfactorios, donde tú puedes servir a la iglesia de Cristo. Pero ¿sabes lo que pasa? Estamos muy enfocados en uno mismo. Y porque estamos enfocados en mí, y en mi menudo, y en mi esto, y en mi lo otro, no lo hacemos. O sea, hay que ser real, ¿no? Tenemos que ser realistas. Estamos aquí para aprender. Y quizá tú nunca habías visto esto como un don, y te hace falta en la vida. Quizá tú te encuentras un poco deprimido, y dices, oh, tengo depresión, porque solo te estás enfocando en ti.
Mi pastor siempre ha dicho, no hay ningún medicamento para la depresión más que el servir a los demás. Y cuando tú sirves a los demás y tú empiezas a preocuparte por los demás, ¿sabes lo que pasa? Te olvidas de tu circunstancia. Y ya no estás pensando en ti, sino que estás pensando en otra persona. ¿Y cuál depresión ni qué depresión? Porque te das cuenta que, ¿sabes qué? Y hay otras personas que la tienen peor que tú. Hay otras personas, o sea, tu mundo se te cierra, o mejor me incluyo, nuestro mundo se nos cierra. Porque a mí me pasa también. Y este problema y esta circunstancia y esta cosa, y estamos enfocados en mí, y no nos enfocamos en los demás. Te animo que si tu mundo está como así de chiquito y tú volteas hacia atrás, hacia el lado y solo te ves a ti mismo, que tú ores por el don de ayudar para que Dios te abra los ojos y puedas servir a tu prójimo y para que se te vaya esa depresión y preocupación y todo lo demás que nos agobia a muchos. Tengo más, pero hasta ahí llegué. Se nos ha ido el tiempo. Siguen los que administran. Y ese es el último realmente en versículo 12. Discúlpame, 28. Y de ahí dice los que tienen el don de lenguas. Y es interesante a mí que lenguas lo dice al final. Se fue al final. De esto, el otro, el que ayuda, y pues también el don de lenguas, que normalmente la iglesia lo tiene al revés. Entonces hemos visto hasta este punto lo siguiente, estos dones, la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, el don de fe, dones de sanidades, hemos visto el don de milagros, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus, géneros de lenguas, interpretación de lenguas, don de ayudar. Y luego nos queda administración. Romanos 12, vamos a ver el don de servicio. Oh, no te puedes escapar la próxima semana, tienes que venir. El don de enseñanza, el don de exhortación, el don de repartir. Hay un don de repartir. El don de presidir o de encargarse o de proteger a alguien. Diferente administración. Y luego el último, el don de hacer misericordia. Oh, es uno de los mejores. El don de misericordia. Si tú has puesto tu fe y confianza en Jesucristo, quiero que vayas orando en esta semana, tu tiempo devocional, cuando vayas en el camión, al trabajo, lo que sea, estés lavando los trastes. Creo que ores y le pidas a Dios que te muestre tu don o dones que Él te ha dado. Ahora, no confundas los dones con los talentos, ¿eh? Son dos diferentes cosas. Tengo el don de lavar los trastes. No. Aunque yo sí creo que lo tengo, porque lavo muchos trastes en mi casa. Pero no es don, es talento. Me gusta lavar trastes, no sé. Más bien me gusta tenerlos limpios, entonces no es que me gusta lavarlos, pero ese es un talento. Tanto el don espiritual como el talento, ambos son dados por Dios, pero son diferentes. Te lo explico rápidamente. Un talento es una habilidad dada a cada persona independiente a su creencia en Dios. Entonces tú tienes todos, o sea, ve a la calle y ves al ateo. El ateo tiene talentos. Es muy posible que esa persona sea súper inteligente y que pueda construir cosas y que pueda hacer cosas. Entonces esos son talentos, porque los talentos son el resultado de los genes. Los talentos es el resultado de la práctica o en el ambiente en el cual tú te encuentras. Esos son los genes. En mi casa todos cantan o tocan un instrumento, menos yo. Pero ¿de quién
sacaron ese talento? De mi esposa, porque ella canta y toca y es súper creativa. Entonces talento es una cosa. Cualquier persona puede poseer talentos, pero no usarlos para Dios. Ahora el don es la habilidad dada por el Espíritu Santo solo al creyente al momento que tú rindes tu vida a Cristo. En ese momento Dios te da dones y son dados específicamente para que el creyente contribuya a la causa de Cristo en gratitud a Dios por lo que Él ha hecho por ti. Ese es el don. Tú estás agradecido por Dios y lo usas para Él, para la unidad. ¿Recuerdan? Vamos a regresar a la unidad en las próximas semanas. Todo esto de dones es para la unidad en la iglesia. Entonces, si tú eres creyente, hazte estas preguntas esta semana. ¿Cuáles son mis talentos? Y que Dios te los muestre. Pero que también le preguntes, Señor, ¿cuáles son mis dones? Identifícalos y nota las diferencias. Ve pidiendo estos dones que hemos visto. Pídeselos al Señor. Son buenos. Pídeselos. Pero que si tú estás aquí y tú no has puesto tu fe y tu confianza en el Señor, tú solo puedes pedirle no sé, a tú mismo, Señor, ¿cuáles son mis talentos? Señor, S minúscula, porque si no lo sabías, tú eres tu propio Señor cuando no eres creyente, y decirte tú mismo, ¿cuáles son mis talentos? Pero si tú quieres saber cuáles son tus dones, es muy simple. Simplemente tienes que aceptar al Señor como tu Rey y Redentor. Decir, Señor, ya me cansé. Ya me cansé, Señor. Reconozco que Cristo murió en la cruz para eliminar la culpa y la condenación de mi vida. Muchos de nosotros caminamos la vida antes de Cristo con culpa por lo que hemos hecho, condenación. Y Dios te quiere limpiar de todas esas cosas. Ayer mi hijo, el güerito, lo iba a acostar y fue al baño. Siempre lo mando al baño porque tú sabes que si no lo mandas no va a dormir. O se va a ensuciar en su cama, ¿no? Entonces ya aprendimos después de 20 años. Y le dije, ve al baño. Entonces él está en el baño y él está usando el baño, no sé cómo, pero está usando el baño y al mismo tiempo le está jalando a la cortina de la regadera. Y paz para abajo. Y oigo el ruido, pero no digo nada. Y él viene y se acuesta y yo me acuesto con él y le canto y oro con él y lo demás. Y me dice, papá, ¿me vas a correr? ¿Me correrías tú de esta familia? Y en este momento yo no sé de lo que está hablando. Yo siempre, esta pregunta tan profunda, ¿no? ¿Cómo que si te voy a correr? En inglés es, are you gonna fire me? ¿Me vas a despedir? Y yo, no, hijo, ¿por qué te voy a correr? Y no me quería decir. Y le dije, ¿qué quieres decir con eso? Y dice, pues quiero saber si me vas a despedir de la familia. O si algún día me despedirías de la familia. Y le dije, jamás. Tú no puedes hacer algo para que yo te despida de esta familia. No hay nada, absolutamente nada. Me dice, ok, tengo algo que confesarte. Y me dice, le jalé a la cortina y se me vino encima. No me vas a correr, empezó a llorar. Le dije, güerito, no, jamás. Y eso es lo que te promete el Señor. Cuando tú vienes a sus pies, no importa esa culpa que tienes, eso es lo que Él tenía, era culpa. O sea, hice algo mal. Dios te lo quiere perdonar y Dios te lo quiere eliminar y Dios te quiere decir, hijo, jamás te voy a despedir de esta familia. Y eso es. Y quizá tú eso necesitas esta mañana y te quiero dar oportunidad para recibir ese perdón de tu pecado.